Entonces, hoy vamos a estudiar una herramienta o un teorema, un resultado muy útil e importante, no solamente en el álgebra lineal, pero en general en otros varios contextos, que es el algoritmo de la división euclidia. Entonces, tal vez empecemos recordando qué es lo que dice el teorema o el algoritmo de la división euclidia en Z, que es donde usualmente uno lo conoce. Entonces, voy a compartirles. La vez pasada me quedé sin... Ay, ¿qué se hizo? La vez pasada me quedé sin diapositivas, digamos, sin pantallas de Zoom. Entonces, vamos a utilizar hoy esta aplicación. ¿Qué se me hizo esta? Creo que es bastante interesante. Me permite... No se me acaban las páginas. Lo que no logré hacer es quitar esto de la izquierda. Lo puedo hacer más pequeño, pero no lo puedo quitar del todo. Profe, Entonces, le da clic ahí en el donde están los libritos, no. ¿dónde? No, aquí A lo que la aquí. parte donde dice Alan Notebook, donde están esos tres, más a la izquierda, más a la izquierda, Aquí. sobre la lupa. Ok, sí, ahí está. Perfecto. Gracias. Es lo que quiero hacer. Ok, listo. Ok, entonces, y creo que puedo hacer esto completo también, ¿verdad? Ver pantalla completa. ¿Dónde está? Enter full screen. Ok, entonces vamos a utilizar, yo creo que de ahora en adelante esta pizarra en vez de la de Zoom. Y entonces quiero recordar, tal vez, voy a recordar el algoritmo de la división euclidia en Z. ¿Qué es lo que dice el algoritmo de la división euclidia en Z? Este es uno de los primeros resultados que uno estudia cuando estudia los números enteros, ¿verdad? Aparte de sus definiciones básicas, ¿verdad? De inversos aditivos, inversos, elemento neutro, para la suma y para la multiplicación. Uno de los primeros resultados que uno estudia en Z es precisamente el hecho de que uno no puede dividir en Z y la respuesta a el problema de la ausencia de inversos multiplicativos es precisamente el algoritmo de la división. ¿Alguien me podría recordar qué es lo que dice el algoritmo de la división euclidia en los números enteros? ¿Quién recuerda? No, yo les ayudo. Dice que si yo tengo dos números cualquiera, así, A y B son números enteros, usualmente vamos a pedir que alguno de ellos es distinto de cero, porque vamos a dividir por ese número, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que al menos uno de ellos sea distinto de cero. Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo de la división euclidia? Bueno, dice, es muy probable que usted no pueda dividir A entre B, pero lo puede hacer si usted admite un residuo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que existen, y de hecho son únicos. Existen únicos valores que voy a llamar Q por cociente y R por residuo, también números enteros, tales que usted puede escribir el A como cierta cantidad de veces el Q más un residuo. Donde lo importante aquí es que el R, donde el residuo, pues tiene que ser pequeño en tamaño, ¿verdad? Tiene que ser más pequeño que el tamaño del divisor. Entonces, si estoy pensando en dividir A entre B, entonces A entre B es probable que no sea una división cerrada, una división exacta. Entonces, si fuese igual a 0, entonces A es un múltiplo de B, ¿verdad? Sería A es igual a B por Q. Pero en general eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y lo que puedo decir es que yo puedo escribir a como cierto múltiplo de B más un residuo, más un resto, que es relativo, es pequeño, relativo al tamaño del divisor. ¿Verdad? Aquí el tamaño se mide en función del valor absoluto, ¿verdad? La distancia del número al cero, ¿verdad? Es el valor absoluto. Y esto es el teorema, el algoritmo de la división en Z. Rápidamente voy a dar una demostración mediante un dibujo, ¿verdad? La demostración de este teorema, siento yo que es una de las más bonitas que uno puede hacer apenas aprende a sumar y a multiplicar.
es un dibujo. Entonces, usted lo que quiere hacer es dividir cierto número A, voy a dibujarlo positivo, lo voy a dibujar a la derecha del 0, y lo que yo quiero hacer es dividirlo entre B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a agarrar el B, estoy asumiendo que el B, bueno, sin pérdida en realidad, voy a suponer que ese B es más pequeño que el A, porque si no lo fuese, entonces simplemente tome Q igual 0 y R igual A, ¿verdad? Si fuese el caso, bueno, si fuese el caso de que B es más grande que A, entonces el número pequeño es 0 veces el número, 0 veces, perdón, 0 veces el número pequeño más A, ¿verdad? Es decir, cuando usted quiere dividir un número pequeño entre un número grande, no cabe, y lo que sobra es todo, ¿verdad? Entonces, este dibujo lo estoy haciendo en el caso en el que el B es un número más pequeño que el dividendo, ¿verdad? Quiero dividir A entre B, y entonces tiene sentido asumir que es un número más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, considera esta longitud y la empieza a copiar, ¿verdad? Empieza a hacer brincos. Empieza a hacer brincos de longitud B. Entonces, B, 3B, y así continúa sucesivamente haciendo brinquitos de longitud B. Eventualmente se va a pasar, ¿verdad? Eventualmente va a llegar a un múltiplo, voy a llamar este Q más 1, por B, que se pasó del número grande, del número original A. Es decir, que el anterior tiene que ser un múltiplo, voy a llamarlo aquí B por Q, y el resto sería esta distancia, ¿verdad? Y listo, esta es la demostración del algoritmo de la división euclidia mediante un dibujo. Aquí tal vez una propiedad interesante, o vamos, que cuando uno demuestra el teorema con palabras, es que realmente estamos utilizando en el fondo ¿cómo se llama? El principio del buen orden. Entonces, si ustedes recuerdan, el principio del buen orden lo que les dice es que cualquier subconjunto de los números naturales, nota que este dibujo está contenido dentro del bloque, dentro de los números naturales, ¿verdad? Todos los puntos que estoy dibujando son números naturales. Y entonces lo que estoy escogiendo básicamente es el primer elemento de este dibujo que no sobrepasa a mi objetivo A. Entonces, en Z, el algoritmo de la división euclidia es consecuencia del principio del buen orden. ¿Okay? Bueno, una cosa importantísima de este teorema es que el algoritmo de la división euclidia me permite demostrar, entre otras muchas cosas, pero unas cosas fundamentales que me permite demostrar el algoritmo de la división euclidia es la existencia de los máximos comunes divisores. Si yo les pregunto a ustedes que calculen, no sé, el máximo común divisor, yo les pregunto ahorita, ejercicio quiz, calculemos el máximo común divisor de 17.537 y 89.436. Si yo les pido ahorita que ustedes que me calculen esto, ¿qué harían? Restar múltiplos de uno al otro, digamos. Por ejemplo, al 89.000, restarle, qué sé yo, 3 veces 17.000. O sea, si tuviera ese número por 89.000 menos 17. Ajá. Agarramos el más grande y lo intentamos dividir, ¿verdad? Es básicamente lo que me estás diciendo, ¿verdad? Agarramos el número más grande, lo intentamos, bueno, aquí puse el número más grande A, ¿verdad? Entonces, es para... el número más grande lo puse como A, entonces, este es el más grande, lo intento dividir entre el más pequeño,
¿Qué pasa si la división es exacta? ¿Qué pasa si el residuo es 0? Y el máximo común divisor, en ese caso, sería entonces el más pequeño, ¿verdad? Entonces, si B divide, voy a utilizar este símbolo, ¿verdad? Una línea vertical. Si B divide a A, entonces el máximo común divisor de A y de B es el más pequeño de los divisores, ¿verdad? Es el mismo. Bueno, es el más grande de los divisores. Sería el B, ¿verdad? Si no, hago lo que la compañera me acaba de decir, ¿verdad? Escribo el más grande, lo escribo como un múltiplo del divisor más un residuo. Y ahora, entonces, lo que hago es que me doy cuenta de que el máximo común divisor entre A y B tiene que ser el mismo, por cuestiones de, no es difícil ver, por cuestiones de divisibilidad, que tiene que ser el mismo entre el B y el residuo. ¿Verdad? Porque si yo tengo un número que divide a y otro número que el mismo número divide a B, entonces va a dividir a la diferencia. Es decir, va a dividir a R. Y si divide a B y divide a R, entonces divide al máximo común divisor entre B y R. Y ahora empiezo a aplicar ese mismo argumento de repetir el algoritmo de la división euclidia para encontrar una expresión similar a esta, pero en términos de números más pequeños. Eventualmente, cuando yo ¿verdad? Este A, ve que lo reemplacé por B, que es más pequeño. Este B lo reemplacé por R, que es más pequeño. Entonces, esta secuencia de pasos va a llegar hasta un momento en donde el residuo es 0. Y bueno, cualquier número divide a 0. Entonces, aquí me quedaría el máximo común divisor que ando buscando. Entonces, la forma de calcular el máximo común divisor de dos números cualesquiera, bueno, una forma, es mediante la repetición, el uso reiterado del algoritmo de la división euclidia. Ok, entonces el algoritmo de la división euclidia me permite no solamente decir que existen, ¿verdad? Porque digamos, noten que yo aquí hice el cálculo sin decirles cuál es la respuesta, me dice que existe, ¿verdad? En algún momento voy a llegar a este algoritmo termina. Pero más importante que esto me dice, esta descripción que yo les acabo de dar del algoritmo de la división euclidia me permite demostrar lo que usualmente se llama como el lema de Bézout. ¿Qué es lo que dice el lema de Bézout? El lema de Bézout me dice que el máximo común divisor de dos números es una combinación de los números que estoy utilizando. Entonces, el lema de Bézout me dice que yo puedo encontrar el máximo común divisor, bueno, que puedo encontrar el máximo común divisor como una combinación de los valores A y B que estoy utilizando. Y este teorema, este resultado de la teoría de números, me permite demostrar algo que se conoce como el lema de Euclides. ¿Alguien recuerda qué es lo que dice el lema de Euclides? Denme un minuto.
Sí, disculpe. Ok, entonces, ¿alguien recuerda qué es lo que dice el teorema de Euclides en Z? Bueno, el teorema de Euclides dice que si usted tiene un número primo, P es un número primo que divide a un producto. Entonces, yo tengo un número primo que divide a un producto. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de ese número primo? Si yo tengo un número que divide a 10, o sea, a 2 por 5, entonces ese número, ese divisor, ¿quién tiene que ser? No sé lo que quiere, o sea, que entonces P divide a A o P divide a B. Exacto, ¿verdad? Ese divisor tiene que ser alguno de los factores. Entonces, P divide a A o P divide a B. Entonces, el lema de Euclides lo que dice es que los números primos, realmente, dividir por números primos, lo podemos reducir a condiciones de divisibilidad individual para los factores. Y esto, así tan, bueno, de nuevo, no sé si recuerdan la demostración, pero básicamente lo que uno hace es utilizar el lema de Bezout para demostrar esto. Entonces, esto tan inocente me permite demostrar lo que llamamos el teorema fundamental de la aritmética. ¿Cuál es el teorema fundamental de la aritmética? Que todo número se puede expresar como producto de factores primos, creo. Correcto. ¿Verdad? Todo número, bueno, todo número, no todo, ¿verdad? Tengo que excluir el 1 y el menos 1, ¿verdad? 1 y menos 1 los tengo que excluir porque de hecho son los únicos números enteros que tienen inverso multiplicativo. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética me dice algo acerca de la estructura multiplicativa de los números enteros, pero los números 1 y menos 1 son particulares. En ese sentido, pues, son los únicos que son invertibles, son los únicos que tienen un inverso multiplicativo. Entonces, todo número distinto de 1 y menos 1 es producto de factores primos, de números primos, ¿verdad? Números primos. Ok, entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Verdad? Lo menciono porque el algoritmo de la división euclidia tiene sentido en otros contextos distintos a los números enteros. Pero esta secuencia de propiedades que estoy indicando no depende de los elementos que estoy escogiendo, bueno, Z, ¿verdad? Sino de que cumplan con el algoritmo de la división euclidia. Eso quiere decir que si yo conozco otro conjunto que se parezca a Z, en el sentido de que tenga una operación de suma y una operación de producto en el cual tenga sentido el algoritmo de la división euclidia, entonces inmediatamente voy a tener esta estructura o estos teoremas demostrados en esa estructura. Y nosotros conocemos una estructura donde eso sucede, ¿verdad? En el conjunto de polinomios con coeficientes en un cuerpo, existe precisamente un algoritmo de la división euclidia. Existe un algoritmo. Tal vez se llama un algoritmo de división con residuo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que? Con resto, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si yo tengo ¿cómo fue que enunciamos el algoritmo para números enteros? ¿Verdad? Yo me doy dos números enteros, uno de los cuales va a ser el divisor, y lo que tengo que mostrar, o lo que tengo que decir, es que existen otros dos elementos, ahora van a ser polinomios, que cumplen esta relación respecto de una noción de tamaño, ¿verdad? Entonces, en el anillo, en el conjunto de polinomios sobre un cuerpo, si yo me doy dos elementos, voy a llamarlos f y g, si f y g son elementos de este conjunto,
donde voy a asumir que alguno de los dos es distinto de 0, ¿verdad? Porque voy a intentar dividir este f entre g. Entonces existen, y de nuevo también podemos verificar que esa existencia, bueno, que son únicos, ¿verdad? Existen únicos elementos que voy a llamar exactamente igual, ¿verdad? Un cociente y un residuo, ¿verdad? Elementos también de este conjunto, tales que yo puedo escribir uno como un múltiplo del otro más un residuo. De nuevo, esto no tiene muchísima gracia, porque yo siempre lo puedo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, tome Q igual a 0 y R igual a F. Entonces, esta expresión no es esto no es el teorema, ¿verdad? Esto no es el algoritmo de la división euclidia. El teorema de la división euclidia es decir que esa expresión la puedo hacer tomando este elemento, este residuo pequeño, ¿verdad? Pequeño. ¿Verdad? Donde R o bien es 0, eso es una posibilidad, ¿verdad? Que la división sea exacta, o, ¿verdad? En caso de que no sea exacta, R es pequeño. Ahora, ¿cómo medimos el tamaño de un polinomio? ¿Cuál sería el grado? Ok, el grado me permite dar como una noción de tamaño. Entonces, donde el grado de R es más pequeño que el grado de, ¿quién sería? Del divisor de G, ¿verdad? Entonces, noten que obtengo exactamente el mismo enunciado donde reemplazo la noción de tamaño. Aquí la noción de tamaño está determinada por el valor absoluto, donde reemplazo la noción de tamaño por la noción de grado. O sea, en este sentido, vamos, el grado lo podemos identificar como el tamaño de un polinomio. Disculpe, profe, es una desigualdad estricta, ¿no? Es una desigualdad estricta. Sí, claro, ¿verdad? Es más pequeño, estrictamente, sí, claro, ¿verdad? Gracias. Ay, perdón. Así. Es una desigualdad estricta exactamente igual que acá, ¿verdad? O bien, la igualdad puede ser igual en 0, ¿verdad? Puede ser que el residuo sea 0, pero si no es 0, entonces es estrictamente más pequeño. Sí, muchas gracias. Ok, entonces el grado del polinomio. Entonces, ¿qué es lo que me dice el algoritmo de la división euclidia? Bueno, exactamente lo mismo que me dice en Z, solo que ahora reemplazamos la noción de tamaño. En vez de tomar el valor absoluto, tomamos el grado como esa medida del tamaño. Noten que aquí también lo importante es darse cuenta que el grado de cualquier polinomio es un número natural, ¿verdad? Entonces, noten que siempre puedo utilizar el principio del buen orden, no aplicado a los polinomios en sí, ¿verdad? Porque los polinomios no están ordenados, pero sí puedo aplicar el principio del buen orden a el grado de un polinomio. Entonces yo siempre puedo decir, bueno, escoja el polinomio de menor grado, es como decir, escoja el más pequeño, que cumpla con ciertas propiedades. Entonces, el principio del buen orden lo estamos importando a el conjunto de polinomios, ¿verdad? Porque los polinomios no están ordenados. No existe una noción de quién es más grande que otro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agarremos un conjunto que sí está ordenado, está bien ordenado, N es un conjunto bien ordenado, entonces traigamos la noción de tamaño, de orden, a partir de una noción que ya conocemos. Y lo interesante, lo importante, es que ahora yo puedo demostrar exactamente todas estos teoremas utilizando el algoritmo en este conjunto. Entonces, el algoritmo de la división euclidia en los polinomios me permite demostrar que si yo escojo dos polinomios cualesquiera, va a existir uno más pequeño, bueno, uno más grande, que es el más pequeño que los divide. O sea, la división me va a dar una noción de tamaño también, ¿verdad? O sea, un elemento divide a otro si es más pequeño. Entonces, el más grande que lo hace va a ser el máximo común divisor. Y a partir de exactamente la misma idea de hacer divisiones consecutivas, puedo demostrar el lema de Bezout. Entonces, el lema de Bezout
me va a decir que yo siempre puedo expresar el máximo común divisor de dos polinomios como una combinación de los polinomios que a los cuales estoy intentando calcular el máximo común divisor, y a partir de eso, entonces, se puede demostrar el lema de Euclides. Ahora, el lema de Euclides, ¿cómo creen ustedes que se enunciaría en el contexto de polinomios? Porque, ¿qué es un número primo? Tal vez empecemos por ahí. En Z, ¿cómo se define un número primo? P se llama primo. ¿Cómo definen ustedes un número primo en Z? Es un número que no tiene factores diferentes a el mismo y uno. Ok, ¿verdad? Decimos que un número se llama primo si al factorizarlo, digamos, no voy a utilizar A y B para no confundirlo con el enunciado del lema de Euclides, dice que si yo puedo factorizarlo, pues X por Y, entonces, en Z, un número se llama primo si al poderlo factorizar, esto implica que P es, perdón, que P no, que X, que es el igualador, esto implica que X es 1, en cuyo caso, ¿verdad?, la Y sería P, o la X es P, en cuyo caso la Y sería 1. Entonces, decir que un número es primo quiere decir que no se puede factorizar, ¿verdad? Es decir, vamos, en Z, P es primo, de acuerdo a esta definición que acabamos de dar, si no se puede factorizar, si no se puede, digámoslo así, reducir multiplicativamente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la noción de número primo en Z, ¿verdad? Son números que no tienen divisores. Son números que desde el punto de vista multiplicativo son irreducibles. Entonces, el lema de Euclides lo podría decir así: si P es irreducible, ¿verdad?, y divide a un producto, entonces divide algunos de sus factores. ¿Por qué lo defino de esta manera? Porque en el anillo, en el conjunto de polinomios con coeficientes confianza en un cuerpo, puedo definir sin ninguna dificultad el concepto de irreducible, ¿verdad? Entonces decimos que un polinomio f es irreducible si no se puede reducir, ¿verdad? Si cuando yo lo factorizo como producto, usemos tal vez otra letra, G y H, ¿verdad? Es irreducible si cualquier factorización implica que G o H, ¿verdad? Tal vez devolvamos acá. ¿Qué fue lo que dije aquí? Alguno de los dos, ya sea la X o la Y, es 1. 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Bueno, aquí lo importante es que es elemento, tiene un inverso, ¿verdad?, que es menos 1. Entonces, G o H es constante. De hecho, podemos decir G o H tiene grado 0, ¿verdad? Tal vez para relacionarlo con el tamaño. Entonces, la única forma de factorizar, ¿verdad?, de reducir un polinomio primo, por decirlo así, es sacar una constante, básicamente, ¿verdad? Entonces, alguna de las dos tiene que ser una constante, ¿verdad? Un escalar, un elemento del cuerpo. Entonces, básicamente lo que dice es, ese polinomio no se puede factorizar. La única forma de factorizarlo sería como sacar una constante, ¿verdad? El polinomio x, yo lo podría factorizar como 2 por 1 medio de x, ¿verdad? Pero esta factorización, pues, es un poco, no sé, artificial, ¿verdad? Realmente no cuenta como una factorización del polinomio x. Entonces, la única forma es metiéndole algo de grado 0, que realmente, pues, no me dice nada porque esta constante es invertible en este conjunto. Entonces, realmente no estoy haciendo nada más. Es como que yo diga que 11 se factorice como menos 1 por menos 11. Realmente, esta factorización es un poco artificial
y no implica que el 11 se factorice, ¿verdad? El 11 es primo. La única forma de factorizarlo sería artificialmente metiéndole un elemento invertible, como -1. Entonces, en los polinomios, el lema de Euclides, ¿qué es lo que diría? El lema de Euclides lo puedo enunciar de la siguiente manera. Si P, un polinomio en los polinomios, es irreducible, no sé tan pequeño esto. Si P es irreducible y P divide a un producto de polinomios, entonces P divide a alguno de los factores en ese producto. Eso es lo que se llama el lema de Euclides. Básicamente lo que me dice es que los elementos irreducibles cumplen esta propiedad. Esta propiedad es la que se llama usualmente ser primo. ¿Verdad? Decir que un elemento es primo es la condición de que dividir a un producto implique dividir alguno de los factores. Entonces, en general, el lema de Euclides, en cualquier contexto donde exista el concepto de multiplicación y de división, el lema de Euclides lo que dice es que los elementos irreducibles son primos. ¿Okay? Entonces, el lema de Euclides dice que bueno, de hecho, el algoritmo de la división euclidia implica esta propiedad. Los elementos irreducibles son primos. Si no lo puedo factorizar y divido un producto, entonces divido alguno de los factores. ¿Okay? Y entonces, ahora sí, el lema de Euclides implica, en el caso de los números enteros, de Z, el teorema fundamental de la aritmética. ¿Cuál sería el teorema fundamental de la aritmética? El teorema fundamental de la aritmética, pero no en los números enteros, sino en los polinomios. ¿Qué es lo que me diría el teorema en este caso? ¿Qué es lo que me decía en Z? En Z me decía que todo número distinto de más o menos 1, entonces, ¿cómo empezaría? Todo número, o todo polinomio, todo f en el conjunto de polinomios, ¿distinto de quién? Bueno, 1 y menos 1, ¿por qué lo excluí? ¿Cuál era la propiedad que tenía 1 y menos 1 que hacía que tendría que quitarlo de este teorema? No dice nada interesante. Di que eran los únicos elementos de todo Z que tienen inverso multiplicativo. Entonces, si aquí quiero quitar todos los elementos que tienen inverso multiplicativo, ¿a quién tengo que quitar? ¿Distinto de quién? En Z, el teorema fundamental de la aritmética me dice que todo número distinto de 1 y menos 1 cumple cierta propiedad. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tengo que quitar en este enunciado para que tenga sentido? ¿Cuál serían? ¿Por qué quitamos a menos 1, por ejemplo? En Z. Quitamos a menos 1 porque menos 1 por menos 1 es 1. ¿Verdad? Menos 1 por menos 1 es 1. Y entonces menos 1 es invertible.
Entonces, tengo que quitar de este enunciado los elementos invertibles de este conjunto. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto que tienen inverso multiplicativo? Solo los polinomios de grado cero, o sea, los constantes. Correcto, las constantes, digamos, los polinomios de grado cero. Entonces, distinto de, pongamos así, de hecho, tal vez pongámoslo, no, distinto de una constante, ¿verdad? Distinto de una constante. Aquí por constante me refiero a los elementos de K, ¿verdad? Los elementos del cuerpo. Elementos de K, escalares, se llaman usualmente. Entonces, todo elemento que no es una constante se expresa, se factoriza como producto ¿de qué? Como producto de de elementos irreducibles. ¿Verdad? Tal vez, ¿verdad? Aquí enunciamos el teorema fundamental de la aritmética en términos de números primos, pero realmente la propiedad que estamos utilizando de los números primos no es tanto lo que dice el lema de Euclides, sino su irreducibilidad, ¿verdad? Los números primos son los elementos que no se pueden factorizar. Entonces, si estamos hablando de una factorización, ¿verdad? Se factoriza. Lo que estamos diciendo es que los bloques multiplicativos son los elementos irreducibles. Entonces, todo polinomio distinto de una constante se factoriza como producto, de hecho, un producto único de elementos irreducibles. Ok. Bueno, ese sería el teorema fundamental de la aritmética, pero en el conjunto de anillos. Vamos a ver que, tal vez, voy a decirlo así, casi todas las propiedades que vayamos a estudiar acerca de polinomios van a ser consecuencia de este algoritmo de la división euclidia. Uno de ellos, tal vez para recordar, por ejemplo, un teorema que ustedes conocen, ¿verdad? Como es el teorema del factor. Es que yo como grueso. El teorema del factor. Ok, ya lo hemos usado varias veces, pero ¿qué es lo que dice el teorema del factor? Si yo tengo un polinomio ¿verdad? Con coeficientes en K, tal que al evaluarlo en una constante da 0, entonces, ¿qué sabemos? Que x menos a es está en la factorización de Que x menos a divide, ¿verdad? a x. Divide a f, ¿verdad? Es decir, que f es un múltiplo, ¿verdad? De x menos a. Bueno, por alguien más, por un q, por un cociente. Bueno, ¿cómo se demuestra este teorema? ¿Cómo se demuestra el teorema? Esto es consecuencia del algoritmo de la división euclidia. De hecho esto sí solo sí, pero vamos, la demostración que no es, la dirección que no es completamente evidente, se demuestra utilizando el algoritmo de la división euclidia. ¿Cómo? Bueno, divida, ¿verdad? Usando el algoritmo de la división euclidia, yo sé que yo puedo expresar a f como cierto múltiplo de cualquier polinomio que yo quiera, en particular del polinomio x menos a, más un residuo. ¿Cierto? ¿Verdad? Yo puedo dividir, agarrar como mi divisor, f como mi dividendo, voy a encontrar un cociente, que lo voy a llamar q, más un residuo. Ahora, este residuo, dijimos, es o 0. Entonces, r es 0, o el grado de r es más pequeño estrictamente que el grado del divisor.
Pero ¿cuánto es el grado o quién es el divisor? El divisor es X menos A. ¿Y cuál es su grado? Y es 1, ¿verdad? Tengo un factor lineal. Pero entonces, si yo evalúo, si yo reemplazo X por A, va a tener F de A. ¿Cuánto va a ser? Bueno, A menos A es 0, y por lo tanto el resto tiene que ser R. Entonces, R, ¿quién es? R es un polinomio de grado más pequeño que 1, y por lo tanto es una constante. Bueno, aquí está, ¿verdad? Es una constante. Y la única posibilidad, ¿verdad? Si estoy asumiendo que cumple con esto, ¿verdad? Entonces esto implica que el resto tiene que ser 0. Entonces el algoritmo de la división euclidiana me dice que si A es una raíz del polinomio, entonces el residuo necesariamente es 0. Ocurre esto o ocurre, bueno, de hecho aquí, esto es con grado positivo, ¿verdad? Aquí tal vez no lo dije, ¿verdad? Entonces, si no ocurre esto, tendría que ocurrir esto, pero R no puede tener grado menor que 1 y a la vez ser 0. Entonces, tiene que ser necesariamente 0. Entonces, vea que el algoritmo de la división euclidia me permite demostrar el teorema del factor. Por ejemplo, nosotros vimos la clase. ¿Cómo puedo hacer esto más grande? Un curso. ¿Cómo hago para que esto sea más grande? Como que sea grande hasta que llego hasta aquí abajo, ¿verdad? No me da como mucho espacio. Bueno, no importa. Nosotros vimos que si A es una matriz n por n, si A es una matriz n por n, existe un polinomio de menor grado que la anula, ¿verdad? Un polinomio que llamamos MA de menor grado. De nuevo, aquí estoy utilizando el principio del buen orden aplicado a los grados de los polinomios que lo hacen de menor grado. Tal que al evaluar ese polinomio en la matriz, obtenemos 0. Entonces, esto es consecuencia de dos cosas muy importantes. Uno, la existencia de alguien que haga esto. La existencia vimos que es consecuencia de la dimensión finita del espacio vectorial de matrices. O sea, yo puedo considerar todas las potencias de a cuadrado, al cubo, etcétera, y necesariamente si considero suficientes potencias, voy a tener un conjunto linealmente dependiente, y si tengo un conjunto linealmente dependiente, realmente lo que tengo es una combinación lineal de potencias de A que da 0. Bueno, eso es exactamente un polinomio en A. Entonces, vea que utilizando exactamente la misma idea del teorema del factor, podemos demostrar el siguiente teorema. Si yo tengo cualquier polinomio con coeficientes, en K, tal que f de A es 0, entonces, ¿qué creen ustedes cuál sería el análogo de este teorema, donde vea que aquí estoy evaluando en una constante, un elemento del cuerpo, cuando ahora estoy hablando sobre una expresión polinomial en A, en una matriz? Entonces, si un polinomio anula a A, entonces, digamos, ¿cuál sería el análogo del teorema del factor para matrices? Esto lo que dice básicamente es que si yo tengo un polinomio que anula a una constante, entonces es un múltiplo de este polinomio. Bueno, este es el polinomio mínimo de una constante, vamos, de la constante A. Este es el polinomio de menor grado que al evaluarlo en la constante A da 0. Es de grado 1 y ninguno de grado 0 va a servir.
Entonces, ese es el polinomio de grado más pequeño que anula una constante. Entonces, ¿cuál sería el análogo en el espacio digamos, de matrices, cuando anulo una matriz? Que el factor x y menos a divide No exactamente, porque vea, vea que, ok, x, ¿cómo es? X y... menos a. Sí. Porque es que Pero el polinomio, ok, vamos a ver, voy a escribir lo que me acabas de decir. X y menos la matriz, ¿verdad? Así. sí. Ok, pero, ok, vea que esto no es un polinomio, ¿verdad? Bueno, no es un polinomio con coeficientes en K, porque esta A es una matriz, no es una... No sé si me explico, ¿verdad? Esto que está acá no pertenece a el conjunto de polinomios con coeficientes en K, porque esto es una matriz y esto es una matriz. Entonces no podríamos decir que... O si lo podríamos, no, ¿verdad? Esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? X y menos A divide a f de x, ¿verdad? Esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque esto ni siquiera vive en el lugar apropiado, ¿verdad? Aquí tal vez sí tenía sentido decirlo así, ¿verdad? Porque esto es un polinomio, esto es un polinomio y esto es un polinomio que viven en el mismo lugar, ¿verdad? Son polinomios con coeficientes en el cuerpo. Pero aquí no tendría sentido, ¿verdad? Porque esto no es un polinomio con coeficientes en K, ¿verdad? Esto no puede dividir a esto porque ni siquiera está definida la multiplicación, menos la división, ¿verdad? Entonces, no es exactamente, ese no sería como el análogo apropiado porque no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál debería ser. Tal vez veamos rápidamente la demostración que hicimos anteriormente, ¿verdad? Lo que yo hice fue dividir, yo quiero dividir este polinomio entre ¿qué? Entre otro polinomio que lo anule, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al evaluarlo esta parte desaparezca y me quede el resto. Pero el resto tiene que ser entonces 0. No, tiene que ser de menor grado, pero se deduce que tiene que ser 0. Entonces, aquí, ¿por quién quería yo dividir a f de x? ¿O por cuál polinomio podría yo intentar dividir a f de x? Y por el único que tengo aquí a la mano, ¿verdad? Que es el polinomio mínimo. Entonces, note que f, lo que yo puedo concluir es que f es un múltiplo del polinomio mínimo de a por algo más, por un cubo. Entonces, el polinomio tiene que ser dado que anula a a, tiene que ser un múltiplo del más pequeño que lo hace. La razón de que al evaluar en a de 0 es que ese factor está presente en esa factorización. Y la demostración es exactamente la misma que acabamos de dar, solo que ahora intento dividir no por x menos una constante, porque esa constante eso no va a anular el polinomio, sino que lo hago en el más pequeño que lo hace. ¿Qué te vas? No. Ok, entonces el análogo al teorema del factor que conocemos de toda nuestra vida es que si un polinomio anula una matriz, entonces la razón de que lo anule es que es un múltiplo del polinomio más pequeño que lo hace. Es exactamente el teorema del factor, pero ahora en términos de matrices y no de escalares. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Yo quiero hacer una hoja nueva. ¿Cómo hago eso? Insert. No.
picture. Es que esta me queda mal que solamente puedo escribir en la parte de abajo. ¿Cómo hago para escribir arriba? Ah, bueno, puedo meter una página nueva, ¿verdad? Eso sí. Ah, ok. O sea, hagamos eso. Ok, y ahora sí por acá, y sí, ok, desaparece. Perfecto. Ok, entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Algo interesante, ¿verdad? Que es consecuencia de lo que acabamos de ver, es que el polinomio mínimo, de hecho creo que yo les puse una tarea, no recuerdo si lo puse en la tarea, es que las raíces, y aquí tal vez voy a hacer, tal vez las raíces no pertenecen al cuerpo, pero pertenecen a la clausura algebraica, ¿verdad? Que usualmente se denota de esta manera. Entonces, las raíces del polinomio mínimo de una matriz son los valores propios de la matriz. Las raíces del polinomio mínimo son los valores propios de la raíz. Veamos esto. Bueno, claramente, ¿verdad? Si demostración también, ¿verdad? Si yo tengo un valor propio, ¿verdad? Si lambda, o ¿qué hacemos primero? Hagamos, si lambda es una raíz, si lambda es una raíz del polinomio mínimo de una matriz, ¿qué es lo que sabemos? Por el teorema del factor, que acabamos de discutir, por el teorema del factor, sabemos que el polinomio mínimo se factoriza como x menos esa raíz por algo más. ¿Es cierto? Ahora, nosotros sabemos que se cumple que si yo evalúo el polinomio mínimo en A, obtengo 0, ¿no es cierto? La matriz 0. Ahora, ¿qué pasa entonces si yo evalúo en la expresión anterior? Me va a quedar que 0 tiene que ser, bueno, A menos lambda veces la identidad multiplicado por Q evaluado en A. En particular, si yo multiplico por V, esto va a implicar que 0 por V sigue siendo 0, tiene que ser igual a A menos, perdón, tiene que ser igual a, así, lambda veces la identidad por esta matriz multiplicada por V. ¿Ok? Y ahora, yo sé que este factor que está acá, este Q, no es el polinomio mínimo de A, ¿verdad? Q es de grado menor, 1 menos, ¿verdad? El grado de Q es menor estricto que el grado del polinomio mínimo de A. Esto implica en particular que Q no es el polinomio mínimo de A. Y en particular tiene que existir, entonces en particular, esto me dice que tiene que existir algún elemento en el espacio vectorial, algún V, tal que, bueno, aquí, sí, tal que, aquí V es K N, ¿verdad? Tal que, Q de A multiplicado por V sea distinto de 0. ¿Verdad? Si esto fuese cierto para todo elemento del espacio vectorial, entonces la matriz Q de A tendría que ser 0, ¿verdad? Pues de lo contrario, Q de A sería 0
Y eso contradice el hecho de que Q no es el polinomio mínimo. Entonces, necesariamente tiene que existir alguien que evidencie que no lo es, ¿verdad? Alguien que evidencie que no es el polinomio mínimo. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo que este elemento, vamos a ponerlo en otro color, este elemento que está acá para ese V que digo que existe, no es 0, entonces si a esto le llamo W, lo que tengo acá es que esto me dice que esto me estaría diciendo que 0 es igual a A menos lambda por I multiplicado por W es igual a 0. Y esto es exactamente lo que dice que W es un vector propio. Bueno, si W es un vector propio asociado a lambda, pues entonces claramente lambda es un valor propio. Entonces noten que acabamos de demostrar. Si yo me doy cualquier raíz del polinomio mínimo, esa raíz es un valor propio asociado a lambda. Entonces, las raíces del polinomio mínimo tienen que ser raíces. Y recíprocamente, si ustedes toman un valor propio, entonces si lambda en el cuerpo es un valor propio, deberíamos de verificar que ese lambda es una raíz del polinomio mínimo. Entonces, si lambda, veamos que lambda es raíz de el polinomio mínimo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Interesantemente, para demostrar este recíproco, podemos aplicar el teorema del factor, o por lo menos el algoritmo de la división euclidia. Entonces, noten que para esta dirección utilizamos directamente el teorema del factor aplicado a los polinomios. Ahora, en la siguiente dirección, vean lo que vamos a hacer. Vamos a dividir el polinomio mínimo por x menos lambda. Ya escogimos una constante, entonces puedo crear el polinomio x menos lambda y entonces hago la división, ¿verdad? Entonces esto va a ser multiplicado por algún polinomio de grado estrictamente más pequeño, más un residuo. Ahora, ese residuo tiene que ser una constante. ¿Por qué? Porque este polinomio tiene grado 1. Entonces, donde R es o 0 o o sea, la división es exacta o el grado, bueno, no, ¿cómo es? El grado R es 0. No, sí está bien, ¿verdad? Dejémoslo así. Donde R es una constante, es lo que puedo decir, donde R es un elemento del cuerpo, ¿verdad? Una constante. Ahora, si lambda es un valor propio, ¿qué quiere decir que lambda sea un valor propio? ¿Verdad? Quiere decir de que existe un V tal que A menos lambda por la entidad multiplicado por V es 0. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo por A? Entonces, esto implica que 0 tiene que ser el mínimo. ¿Verdad? Al evaluarlo en A, aquí me quedaría A menos lambda veces la identidad multiplicado por Q de A más R veces por la identidad, ¿verdad? Cuando evalúo en un polinomio, las constantes las tengo que multiplicar por la matriz identidad. En particular, si ahora multiplico por, déjame ver,
disculpen, yo mismo me enredé en lo que es lo que quiero probar. Me estoy dando un valor propio y quiero ver que ese valor propio es una raíz, ¿cierto? Es lo que quiero demostrar. Entonces, ¿cómo demuestro eso? Quiero demostrar básicamente que el R, que el residuo, tiene que ser 0. Entonces, lo que hago es dividir entre ese factor y quiero probar, ¿verdad?, que la división es exacta. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy evaluando. ¿Qué estoy haciendo? Ya yo mismo me estoy enredando. Quiero concluir que R es 0, ¿verdad? Es lo que quiero hacer. Ajá, entonces, vamos a ver, estoy aquí yo mismo me enredé. Si R no fuese 0, ¿qué podemos decir? Si no fuese una raíz, ¿verdad? Si R no fuese 0, si R fuese distinto de 0, ¿qué podemos decir? Tengo una mejor idea. ¿Qué les parece esto? Vea, voy a borrar esto que está acá. Ya se me ocurrió una mejor idea de hacerlo. Borremos esta parte que está acá. Bueno, yo creo que sí va a salir, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va con esta idea que tengo. Vamos a hacer en otro color. Entonces, me doy un valor propio. Quiero ver que es una raíz. Entonces, supongamos que no. Supongamos que x menos lambda no divide a el polinomio mínimo. Nota que esto es equivalente por el lema del factor, por el teorema del factor, a decir que lambda no es raíz, ¿verdad? Lo que quiero probar es que sí es raíz. Entonces, supongo que no es raíz, en cuyo caso, entonces, x menos lambda no divide a el polinomio mínimo. Si yo tengo un factor lineal irreducible y no divide a este polinomio, entonces, ¿cuál sería su máximo común divisor entre ese polinomio y el otro? Si yo tengo, pensémoslo en Z, si yo tengo un número primo, un número irreducible, que no divide a n, a un número, entonces, ¿cuál es el máximo común divisor de ese primo y el n? En Z sería así, ¿verdad? En Z sería, si P no divide a n, entonces el máximo común divisor de P y de n, ¿cuánto es? 1. Bueno, en ese caso, sí. Sí, sería 1, ¿verdad? Porque el máximo común divisor tiene que ser divisor. Y si P es primo, si P es irreducible, las únicas posibilidades son 1 y P no es. Entonces es 1, ¿verdad? La única otra posibilidad. Entonces, en ese caso, vea que el mismo argumento, pero ¿verdad? Con irreducible, sustituyendo al término primo, lo que me dice es que si un número, que es un factor irreducible,
no divide a un polinomio, entonces son primos relativos, básicamente, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Ok, entonces, recuerden qué es lo que me decía el lema de Bezout. El lema de Bezout me decía que yo siempre puedo escribir una combinación de los polinomios que me da el máximo común divisor. Eso quiere decir que existen, llamémosles f y g, polinomios tales que el máximo común divisor se expresa como una combinación de los dos polinomios que estoy considerando, ¿verdad? G y el mínimo de A. ¿Ok? Ahora, entonces, vamos a ver. Si yo evalúo en X igual a lambda, evaluando, en X igual a lambda, ¿qué me quedaría? Que 1, perdón, que X, que lambda, perdón, no, que 1, perdón, que 1, ¿dónde está el borrador? Que 1 tiene que ser, bueno, esto se cancela y me quedaría G de lambda multiplicado por el polinomio mínimo de A evaluado en lambda. ¿No es cierto? Esto implica que lambda no es raíz de el polinomio mínimo. Eso es lo que yo supuse, ¿verdad? Escojo un valor propio. Ah, ok, perfecto. Eso está bien, ¿verdad? Noten que yo probé parece un poco raro. Yo probé que si lambda es raíz, entonces es valor propio. Ah, no. Pues eso pasa cuando únicamente escribo las ideas, no, porque sí, en el momento cuando lo escribí, me dije, sí, claro, ¿verdad? Esto sale así, directo, y ahora me estoy enredando con lo que quiero demostrar. Lambda no es raíz. Yo quiero probar que sí lo es, ¿verdad? Entonces me doy un valor propio y quiero probar que es raíz del polinomio mínimo. Entonces lo que estoy haciendo es la división euclidia, ¿verdad? Básicamente el lema de Bezout. Y quiero llegar a una... No, aquí debería llegar a una contradicción. Y de hecho tenía otra demostración aquí escrita, pero me pareció más bonita usar esta que utiliza directamente el algoritmo de la división euclidia. Y me bajé el zapato, ¿verdad? Porque no me está saliendo. ¿Qué hora es? Son las 11:30. No quiero que me vean aquí yo pensando en voz alta durante otros 10 minutos para encontrar cuál era la idea que quería utilizar. Entonces, hagamos lo siguiente, ¿verdad? Ya la clase de todos modos va a terminar. Entonces, mañana voy a revisar cuál es el error, cuál fue el detalle que no estoy observando. Y entonces mañana iniciamos la clase con esta demostración, ¿verdad? Ver cuál fue el error, o corregir lo que hay que corregir para no
no perder más tiempo, de todas formas la clase ya, pues, ya va a terminar. Entonces, quedemos hasta acá. Mañana empezamos aquí donde terminamos. Ya estamos muy cerca de probar el teorema de descomposición primaria. El teorema de descomposición primaria básicamente dice, trabaje sobre los polinomios, haga todo ahí, y luego traduzca a matrices, ¿verdad? Que está muy en sintonía con lo que con las técnicas que hemos estado utilizando, que consisten precisamente en esa traducción, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, para finalizar con el teorema, digamos, una de las cerezas del álgebra lineal, ¿verdad? Es el teorema de descomposición primaria, bueno, utilice el teorema fundamental de la aritmética en los polinomios, ¿verdad? El teorema fundamental de la aritmética en los polinomios dice que todo polinomio se factoriza como producto de factores irreducibles. Bueno, utilice esa factorización para descomponer su espacio vectorial de una forma en donde pueda entender de forma sencilla qué es lo que hace cierta transformación lineal. Entonces, las herramientas que utiliza, entonces, es básicamente el algoritmo de la división euclídea, y por eso fue que hoy quise recordar esa herramienta. Entonces, quedemos hoy hasta acá, ¿verdad? Mañana empezamos donde terminamos, donde lo dejamos, corrigiendo esta demostración, y creo que mañana sí terminamos con el teorema de descomposición primaria, que es un pasito para demostrar la forma canónica de Jordan. Ok, entonces, ahí disculpen, no sé exactamente qué fue lo que no estoy viendo en este momento. Mañana lo hacemos. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, tarea tal vez. Yo, profe, de la tarea. Sí, dígame. Es con la 3. Digamos, yo estaba viendo ahí, pero no sé cómo iniciar esas demostraciones. Creo que es la 3. Vamos a ver, que yo tengo abierta. La 3. Aquí está, ya la tengo. Dice que si tengo, no, la 3 yo les pido nada más que me listen 4 invariantes, ¿verdad? Entonces, si A y B son matrices conjugadas, aquí tal vez, nada más porque creo que algunas personas me preguntaron, conjugadas digamos, es lo mismo que semejantes, por ejemplo, digamos, algunos textos llaman semejantes o similares. Lo que quiero decir es que, digamos, que una es como, digamos, que A es como P inverso B por P, ¿verdad? A eso me refiero con matrices conjugadas. Y lo que les pido entonces es que hallen o encuentren, que me listen 4 invariantes, ¿verdad? 4 invariantes, ¿a qué me refiero? ¿Verdad? 4 cosas que son la misma para ambas. Entonces, en la pregunta 2, yo les pedía que me mostraran varias cosas acerca de matrices conjugadas, ¿verdad? Que tenían el mismo polinomio característico, el mismo polinomio mínimo, el mismo valores propios. Y entonces la 3, lo que quiero es como que continúe en esa lista con otras 4 cosas que también son las mismas para matrices conjugadas. Ahí no les estoy pidiendo que demuestren, ¿verdad? Con que listen 4 cosas verdaderas es suficiente. Entonces ahí, ¿verdad? No sé, que tienen la misma, no sé qué puedo decir, sin decirle la respuesta. Tienen la misma altura, tienen la misma masa corporal, tienen cuatro cosas que son las mismas si se relacionan mediante esas propiedades, ¿verdad? Entonces ahí no quiero realmente que demuestren nada, ¿verdad? Simplemente que listen 4 cosas que son las mismas para matrices conjugadas. Ok, ya con eso que me dijiste de que es lo mismo que semejantes, ya. Sí. Ahí, vamos, el término conjugado se puede confundir ¿verdad? Como en números complejos, pues existe un concepto de conjugado, ¿verdad? Pero sí, en eso pensé. No tiene, sí, ahí tal vez disculpen la confusión, ¿verdad? No tiene nada que ver con valores complejos de las matrices, nada que ver. Se refiere a matrices semejantes o matrices similares. Bueno, profe, gracias. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Profe, yo solamente la primera pregunta va en látex, ¿verdad? Sí, como quieran, ¿verdad? Si quieren, sí, cualquiera, todas puede ser, toda tarea puede ser en papel, digamos, en lápiz. Es solo la referencia bibliográfica.
Sí, no, aquí la idea no era tanto que lo hicieran en látex, bueno, sí, la idea mía es que lo hicieran en látex, pero particularmente para que aprendieran a utilizar esos manejadores, ¿verdad? BIP LaTeX o BibTeX, pero no es requisito, ¿verdad? Aquí yo puse preferiblemente, yo prefiero que lo hagan así para que aprendan algo nuevo, pero no es un requisito. La pueden hacer toda en papel, en lápiz. Ah, ok, esa era la duda. Bueno, gracias. ¿Te gusto? ¿Algo más? Ok, entonces nos vemos mañana. Hasta luego.